días. Me da mucho gusto estar aquí en Chihuahua. Tenía muchas ganas de venir a apoyar a nuestro candidato, futuro gobernador de Chihuahua, Juan Carlos Loera. Hemos seguido muy de cerca su campaña. Es una campaña de mucha alegría. La gente quiere que llegue el cambio, quiere que llegue la transformación a Chihuahua, y se ve reflejado en las encuestas. Hay ya una ventaja sólida, consolidada de nuestro candidato, y no es casualidad, es el reconocimiento, diría yo, primero al trabajo del presidente de la República, que tiene una gran aceptación aquí en este estado, y segundo, el trabajo y trayectoria de Juan Carlos Loera. Decía yo hace rato en una reunión con empresarios que me hizo el candidato el favor de invitarme, que si pudiéramos imaginar un curso de entrenamiento para ser gobernador, es justamente lo que hizo Juan Carlos Loera en los últimos 2 años y medio. Ser delegado del bienestar, dedicarse a recorrer todos los rincones de Chihuahua y llevar los programas, conocer, estar en las zonas donde hay mayor necesidad, las zonas más olvidadas, hablar con la gente y llevar apoyos que nunca antes se habían tenido. Entonces eso da un conocimiento extraordinario del Estado, una sensibilidad que no se adquiere de la noche a la mañana, y es lo que vemos ahora, además de la trayectoria que él tiene de acompañamiento al hoy presidente de la República, a ustedes ya saben quién, en la lucha por la democracia de este país, en la lucha por nuestro movimiento. Entonces, me parece que tiene un perfil extraordinario, y es lo que se ve en las encuestas, es lo que hace llevarnos a concluir que la gente ya decidió en Chihuahua que Juan Carlos Loera sea el próximo gobernador y llegue de su mano la transformación al Estado grande. Y miren lo que son las cosas. Hay ciclos inevitables que se cumplen en política, y aquí la candidata de los partidos de la corrupción, para que quede claro que es la candidata de los partidos de la corrupción, hasta está bajo investigación por temas de corrupción, por temas de moches. Imagínense, decíamos hace rato, con reunión con empresarios, y concluyeron de manera unánime ellos, si ellos confiarían en poner en manos las finanzas o la contabilidad de sus empresas a una persona que está bajo investigación por corrupción, una persona prácticamente que está bajo fianza en el anterior modelo de justicia, que ha tenido que dejar garantías para que no escape de la justicia. ¿Cómo son las cosas? Porque en esta elección en Chihuahua solo hay 2 opciones, justamente eso: la corrupción, que está expresada en su máximo nivel con una candidata indiciada, o el camino de la transformación, el camino de la honestidad. La posibilidad de cambio es evidente, y por eso decía yo que no es casualidad que tengamos ya una ventaja muy consolidada en las encuestas. Juan Carlos Loera lo que quiere es gobernar para todos y para todas, traer mejores condiciones de bienestar, de desarrollo, hacer equipo con el presidente de la República, como lo ha hecho en los últimos 10, 15 años, y los partidos de la corrupción no les interesa gobernar,
lo que quieren es impunidad para seguir robando. Creo que esta percepción que se tiene, o esta realidad de que ya viene el cambio en Chihuahua, está llevando a la desesperación a nuestros adversarios. Saben que no pueden competir ni en términos de propuesta, porque no tienen credibilidad, ni tampoco en términos de lo que representan nuestros candidatos. Y por eso el único camino que están siguiendo, ya nos conocemos como siempre, es la descalificación, es la guerra sucia, el tratar de denostar a nuestros candidatos, a nuestras candidatas. Pero pues eso la gente ya no se los cree. Ante la falta de inteligencia y de credibilidad, no tienen otra más que la guerra sucia. Lo han hecho desde siempre. El día de hoy, además, queremos presentarles un video al final de la conferencia, porque queremos que la gente en Chihuahua tenga muy clara la historia de corrupción que se ha vivido aquí, que no ha sido menor, no es cualquier cosa. Entonces vamos a presentarles esta investigación documental en donde contaremos cuáles son los males que ha tenido el desarrollo de Chihuahua y cómo vamos a acabar con ellos para traer esperanza y transformación en el Estado. Quiero realmente felicitar a Juan Carlos por la manera en que se ha conducido en esta campaña. Ha seguido el manual de Morena, caminar casa por casa, calle por calle, ciudad por ciudad, pueblo por pueblo. Es la manera de hacer política en Morena, hablando con la gente, yendo a los hogares de la gente. Tenemos una gran ventaja en Morena. Cuando nosotros vamos a tocar las puertas, la gente nos abre con alegría, con buen ánimo, con amabilidad. Ya quisiera ver yo brigadas del PAN o del PRI, imagínense que toquen la puerta. ¿Quiénes venimos del PAN? No, bueno, pues le hablas a la policía, ¿no? Ya robaron mucho, ya acá que vienen, ahora a mi casa. Y a nosotros nos reciben con alegría, nos reciben las propuestas, la publicidad de nuestro movimiento. Entonces, estoy muy contento de acompañar al próximo gobernador. Vienen tiempos muy buenos para Chihuahua de la mano de Juan Carlos Loera. Y por supuesto, vamos a invitar a la gente en estos 2 días que andaremos por acá a que no nos confiemos, a que salgamos a votar. Ya no sabemos lo que van a hacer nuestros adversarios. Cuando vean que no les va a dar su campaña de negra, de desprestigio, de mentiras, de noticias falsas, entonces van a tratar de inhibir la participación, que la gente no salga a votar. Bueno, ya los conocemos perfecto. Pero no, que decirle a la gente al contrario. Podemos hacer juntos historia, como ya lo hicimos en el 18. Cuando el pueblo de Chihuahua se decide a cambiar, a participar, toma el destino del Estado en sus manos. Así que ya lo hicimos una vez, en el 18, lo podemos volver a hacer. Vamos a convocar a que nuevamente hagamos una revolución pacífica en las urnas. Que nadie se quede en casa el próximo 6 de junio. Que salgamos todos a votar con mucha alegría, porque ya viene el cambio verdadero. Y todo parejo por Morena. Todo por Morena, todo por Morena, todo por Morena. Queremos ganar y tenemos toda la posibilidad de hacerlo con un margen muy amplio, con una ventaja grande, porque sabemos que los de la mafia de la corrupción pues tienen aliados en el INE y desde allá van a querer meterle mano. Hay una auténtica cacería en contra de nuestros candidatos y candidatas disfrazada de fiscalización.
Entonces, vamos por un margen amplio, vamos por un voto masivo para Morena, para que no quede duda de nuestro triunfo, que sea contundente y logremos que triunfe nuestro movimiento una vez más en el Estado Grande. Muchas gracias. Por favor, damos inicio a las palabras del candidato Juan Carlos Loera. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por haber atendido a la convocatoria, a todos los amigos y amigas representantes de los medios de comunicación. Les damos la bienvenida. Muchas gracias, querido Mario. Muchas gracias por estar aquí en Chihuahua, acompañándonos en esta campaña que pues la hemos realizado con mucha sinceridad. Voy a hacer un resumen de cómo hemos venido realizando nuestra campaña. El corazón de la campaña es la opinión de la gente. Ese es el corazón. Y como bien lo acaba de decir nuestro presidente de Morena, pues nosotros sí tenemos pasaporte. Yo sí tengo el pasaporte que me da la gente cuando nos dice: pásele, ingeniero, pásele a su casa, ¿qué quiere tomar? Un cafecito, unas tortillitas de maíz allá hechas en la sierra, a mano, unas tortillas de harina en Nuevo Casagrandes o en Ascensión, ¿sí? Nos hemos topado hasta con carnitas asadas en otra parte y la gente nos invita y nos recibe sinceramente con mucho cariño. Pues cómo no nos van a recibir con cariño si existe ya la trayectoria. Han sido 2 años, un poco más de 2 años de gobierno en la Cuarta Transformación, al cual yo orgullosamente represento aquí en Chihuahua. Ya al gobierno no, pero sí a lo que es la cuarta transformación ahora como candidato de Morena. Han sido casi 10,000 millones de pesos los que se invirtieron en el 2020 en medio de la pandemia en materia de bienestar y en creación de empleos. No hay señalamientos ante un juez o algún procedimiento penal abierto. Entonces la gente nos recibe con mucho gusto, con mucha esperanza también de que esta gran obra de la Cuarta Transformación se complete, se complemente también desde el gobierno del Estado, desde políticas locales, desde abajo, desde el territorio donde hay una gran demanda de que se cumpla con el derecho a los servicios públicos, el acceso al agua potable, al drenaje, al alcantarillado, al alumbrado público, a las calles pavimentadas, a las calles sin bache, a la vigilancia policiaca, a los espacios públicos, al transporte público, al derecho a la ciudad que deben de tener en las grandes ciudades, en los grandes municipios de nuestro querido estado de Chihuahua, y también el derecho a la prosperidad y el derecho a la tranquilidad en los municipios más pequeños y en los de la sierra. Todo esto pues está sustentado, toda esta esperanza que tiene la gente, pues la sustentan en la opción política que representa Morena, que llegamos con sinceridad, que no hay señalamientos de corrupción. Lo que le ha hecho más daño al progreso del estado de Chihuahua es la corrupción, el endeudamiento público. Yo he estado reuniéndome en los últimos días, producto de esta gran consulta y de nuestro programa de gobierno, en diferentes partes del estado de Chihuahua, para lanzar las propuestas concretas de diferente ámbito. Estuve hace unos días en la Sierra de Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, en Batopilas, en Baborigame, en Bahuichibu y Cuiteco, que son del municipio de Urique, en el corazón de la Baja Tarahumara, pero también estuvimos en el corazón de la Alta Tarahumara, y ahí lanzamos el plan integral de atención a la Sierra Tarahumara, en el cual principalmente
en cuestiones de salud, no vamos a permitir que ningún niño o niña muera por una enfermedad evitable y que ninguna mujer muera en un trabajo de parto. Vamos a ampliar las brigadas de salud, vamos a ponernos de acuerdo con el gobierno federal para que ya no haya desnutrición infantil. Desde luego vamos a respetar la forma de organización de los pueblos originarios y vamos a tener un gran programa con apoyo y con presupuesto para preservar y para fortalecer las lenguas maternas que están en peligro, están en un gran peligro. Imagínense que se pierda la lengua materna. Hoy mismo vamos a firmar un acuerdo con todos los candidatos a presidentes municipales para que aseguremos que va a haber una coordinación entre el gobernador y ellos. Porque esto que nos está pidiendo la gente, el producto de la consulta, es lo que les acabo de decir. Principalmente los servicios públicos. Vivir con comodidad, ¿no? Que haya calles y banquetas y parques que inviten a la gente a la convivencia. Y desde luego los derechos básicos humanos, como es el acceso al agua potable. Hoy lo vamos a firmar. Hace unos días estuve en Ciudad Juárez, en la colonia Lomas de Poleo, una de las colonias del poniente de la ciudad, que ha sido el dormitorio de los trabajadores y las trabajadoras, porque pues nada más van ahí a dormir y al día siguiente van a trabajar y no hay espacios públicos, hay carencia de agua potable también allá en algunas colonias, y ahí lanzamos el plan de bienestar. El plan de bienestar desde el estado de Chihuahua. Yo conozco muy bien cómo funciona los programas de bienestar del gobierno federal, entonces sí los podemos complementar. Uno de los complementos que vamos a tener es que vamos a tener una pensión para las personas con discapacidad que tienen entre 30 y 64 años, que ahora mismo no están recibiendo algún apoyo y están en una gran desventaja. Vamos a tener un programa de becas para todos los alumnos de secundaria que viven en las colonias de alta marginación y alta violencia. No voy a permitir durante mi gobierno que un joven entre 11 y 16 años no esté yendo a la escuela, no esté yendo a la secundaria. Ya hay becas para preparatoria de parte del gobierno federal y ya los chavos que están en preparatoria ya pintan para ser buenos ciudadanos, pero un joven, hombre o mujer, que deserta de la secundaria ya pinta para lo contrario. Ahí es la clave para recuperar la seguridad y para arrebatar, para no dejar caldo de cultivo para quienes se dedican al crimen y a las actividades ilegales. Si logramos rescatar a todos los jóvenes en edad de secundaria, que se mantengan en la escuela, y si hay necesidad de darles beca, comida, asistencia, atención psicológica, etcétera, lo vamos a hacer. Ese va a ser el gran programa de educación y de seguridad al mismo tiempo. He estado reuniéndome con el sector empresarial, con todas las cámaras, ya casi todas las cámaras las hemos atendido, de la industria de la construcción, la Canaco, el Consejo Coordinador Empresarial, Index, en Juárez, Aguas, Maquila, y bueno, pues lo que han encontrado los empresarios, pues yo no sé si sea una grata sorpresa o una confirmación de que el candidato de Morena a gobernador sí tiene los conocimientos, la trayectoria, la coordinación con el gobierno federal para el desarrollo económico de nuestro estado. Ahí ya se han dado cuenta muy bien que hablamos el mismo lenguaje, porque yo mismo soy empresario. He estado en las comunidades de la Sierra Tarahumara, he estado en los pequeños municipios donde se sostienen muchos de ellos por las aportaciones, por las remesas, por todo el dinero que envían las personas migrantes desde Estados Unidos principalmente, y que son el sostenimiento de algunas pequeñas comunidades, y eso también lo conozco muy bien, porque también he sido migrante por más de 20 años.
trabajando en Estados Unidos. Ahora mismo, fíjense, el gran aporte que tienen las personas migrantes, $40,000 millones que mandan a nuestro país. Entonces todo eso también lo conozco muy bien. Ahora mismo también este día vamos a lanzar en el municipio de Cuauhtémoc la propuesta para el campo. La vamos a completar en el municipio de Benito Juárez y de Ascensión, perdón, en el municipio de Buenaventura en Benito Juárez y en el municipio de Ascensión el próximo sábado, y después de concluir esta conferencia de prensa vamos a presentar de manera global, de manera general, todo el plan de gobierno que ha sido realizado en base a la consulta por un grupo de académicos, intelectuales, personas que han trabajado en la función pública, empresarios, trabajadores, trabajadoras, en este gran plan de gobierno que vamos a presentar ahora más tarde. Las encuestas, todo esto, y concluyo, todo esto que estoy diciendo, todo este recorrido por los 67 municipios del estado de Chihuahua, nos confirma, es confirmado a través de las encuestas que se están publicando recientemente y en el que ya el crecimiento es muy sostenido. Ya no hay manera que esa tendencia cambie. Desde luego, la consulta que nosotros tenemos, mucho más amplia que las encuestas, porque han sido 400,000 consultas, pues desde hace tiempo nos dan este resultado que vamos arriba. Pero bueno, pues ahora los profesionales de las encuestas nos ponen muy por arriba, y yo hago un llamado. Esto que acaba de decir Mario es una realidad. Ha habido incluso amenazas contra algunos de nuestros candidatos. Ya no haya ni cómo hacerle con la campaña de difamación, de mentira, que si el agua, que si las estancias, o sea, muchas, pura mentira en lo que están basándose. Entonces yo hago un llamado a todas las candidatas y a todos los candidatos que busquen la gubernatura del estado de Chihuahua y las diferentes posiciones que están en disputa, a que juguemos limpio, a que el pueblo lo que quiere es de que se construya la paz, que no haya violencia bajo ninguna expresión, desde la física, la política, verbal, que nos conduzcamos como buenos ciudadanos. Eso es lo que quiere la gente, que haya armonía, que haya sinceridad, que sean campañas desde el corazón, que haya un verdadero juego limpio, y que también, así como voy a ser el ganador de la contienda, pues que también haya buenos perdedores. Eso es lo que quiere la gente, que haya ganadores y que haya buenos perdedores, y que podamos salir en conjunto todos para el progreso y el desarrollo de nuestro querido estado de Chihuahua. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Siguiendo con nuestro programa, vamos a abrir paso a la sesión de preguntas y respuestas, y posteriormente, en lo que resolvemos algunos problemas técnicos con el video, pasaremos a la exhibición del primer capítulo, Felipe Calderón, Historia de Corrupción. Gracias. ¿Algún medio que desee preguntar? Gracias. Ildefonso Chávez de Pueblo.com. En Chihuahua tenemos un gobierno al borde de la quiebra. La educación, como tú, Juan Carlos, lo mencionabas, el gobierno invierte mucho dinero, eso provoca un déficit. La inseguridad en el estado es terrible. El narco se ha adueñado de varios municipios en la región serrana. La nómina de gobierno del estado, los trabajadores, está muy abultada. Es necesario que se baje, si no a la mitad, casi a la mitad. Se requiere un gobernador que tenga mucho carácter para poder hacer eso, porque luego piensan en la cuestión electoral, que si quito gente va a tener consecuencias electorales. Javier Corral incrementó la nómina un 5% cuando dijo al principio que le iba a reducir. Entonces, ¿cómo tratarías el problema de educación, el problema de seguridad y el problema de la nómina? Y luego también aprovechando
Para Mario Delgado una pregunta. No van a ganar todas las gobernaturas, es la intención que Morena gane todas, pero ¿en cuáles estados están más fuertes y si es más importante que ganen la mayoría en el Congreso o ahí se dan con los dos objetivos, las gobernaturas y los diputados federales? Gracias. Por la pregunta. A ver, sobre educación, yo entiendo que se refiere a la cuestión económica, ¿verdad? Pero bueno, voy a abordar los temas de una manera muy ejecutiva. A ciencia cierta no se conocen, efectivamente no se conocen los reales impactos de la pandemia en la educación, ¿sí? Yo lo que he andado recorriendo todo el territorio es de que muchos niños y jóvenes, principalmente en las colonias marginadas y en los municipios serranos, no han tenido acceso a la educación por cuestiones de dispositivos y por cuestiones de conectividad. Vamos a tener que tener un plan emergente de regularización para todos los estudiantes de primaria, secundaria y de preparatoria también en algunos municipios. Y en cuanto al presupuesto, efectivamente son casi 7,000 millones de pesos que el gobierno del estado de Chihuahua aporta para la educación. Hay otros estados en el país que no aportan ni una cantidad de dinero. Entonces, bueno, yo como gobernador voy a ser el principal gestor para que, dadas las circunstancias económicas tan adversas en las que vamos a recibir el gobierno por la corrupción del PRI, por la corrupción del PAN y la ineficiencia de los gobiernos que volteen a ver a Chihuahua, tengo la capacidad para hacer esas gestiones. En cuanto al tema de seguridad, pues bueno, a ver, conozco cómo funciona la Mesa de la Construcción de la Paz. Fui el que convocaba en un tiempo y asistía y planteamos varias acciones, sobre todo de carácter social, que era lo que me correspondía a mí. Nosotros hemos encontrado que lo que le corresponde hacer al gobierno del estado en materia de seguridad se ha desvirtuado por falta de coordinación. Entonces, ha atendido el gobierno del estado el 10% de los delitos con el 90% de los recursos de seguridad, y el 90% de los delitos los ha atendido con el 10% de los recursos. Entonces, esta consulta que estábamos hablando del pavimento y el agua potable, todo lo que pide la gente respecto a seguridad, lo que la gente está preocupada, lo que más le duele es de que se metan a su casa a robar, que le roben el vehículo, que le roben la batería del carro. Hay una total impunidad en esos. Bueno, ya ni denuncias hay porque la gente va y pierde su tiempo, ¿sí? No se ha acercado a la justicia, no es justicia comunitaria. Entonces yo voy a revertir esa inversión. Vamos a dedicarnos a atender los delitos que le duelen a la gente, los delitos patrimoniales, particularmente en las colonias populares. Mira, es que las tragedias siempre se ensañan con la gente más pobre. O sea, el asunto de los robos y la violencia ocurre en las colonias más marginadas, en las colonias más pobres. No se meten a robar a un fraccionamiento, una colonia donde la gente vive con más solvencia económica. Se meten a robar donde viven los pobres, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a cuidar. Y en cuanto a la nómina, vamos a gobernar con austeridad. El gobierno que yo encabece no va a hacer una bolsa de empleo, no va a hacer una bolsa de trabajo, porque es lo que hacen los gobernantes de otros partidos. Se llenan ahí de gente con la que han hecho compromisos políticos o económicos. Yo llego al gobierno de Chihuahua sin robarme ni un voto y voy a salir sin robarme ni un peso después de 6 años. Y para esta victoria, que se va a confirmar el próximo 6 de junio, no ha habido compromisos ni siquiera políticos con los compañeros más cercanos. Las candidaturas se eligieron en base a las encuestas, no hubo ningún apóyame y yo te apoyo, ¿sí? Y tampoco ha habido compromisos económicos de ninguna índole, con nadie. No, yo llego libre completamente, con la frente en alto.
nosotros tenemos ¿qué vamos a ganar? Tenemos la posibilidad de ganar las 15. Hay unos estados donde está más cerrada la competencia, pero no descartamos la posibilidad de la victoria, ¿no? Estados que aparentemente las encuestas nos ponen abajo, pero por eso estamos haciendo un llamado al voto, porque la mayoría de los mexicanos aprueba el trabajo del presidente de la República. Hay una aceptación muy grande al trabajo que ha venido haciendo, porque la gente se da cuenta de la diferencia de tener ahora, por primera vez en muchos años, un presidente honesto. Y nos dicen, vamos a ver cómo le va a Morena, porque Andrés Manuel no está en la boleta. No está en la boleta, está en los hogares de la mayoría de los mexicanos. En 7 de cada 10 hogares ahora hay un apoyo de los programas del bienestar. Entonces pues se ve ahí la diferencia. Estamos seguros que la gente va a decidir porque siga la transformación y que no regresen los corruptos. Y aquí en Chihuahua, pues imagínate, a la gente no se le olvida el desastre que fue César Duarte, la robadera que hubo en su gobierno. Pues no va a permitir la gente en Chihuahua que su representante pues quiera repetir en el gobierno. Entonces estamos muy optimistas de que podemos ganar las 15 gubernaturas y por supuesto retener la mayoría en la Cámara de Diputados Federales. Eso es muy importante, la gente que nos esté viendo, porque es importante que nos apoyen también, todos votando todo por Morena, porque queremos retener la mayoría en la Cámara de Diputados, que es donde se decide el presupuesto. Y los de la mafia de la corrupción están muy enojados porque ya no hay moches, esos moches por los que están investigando ahora la candidata del PAN. En la Cámara de Diputados terminamos con los moches. Por cierto que Juan Carlos fue diputado federal y nos comprometimos como diputados federales a erradicar los moches. No, pues no saben los panistas, muy tristes, ya ni querían ir a las sesiones. El día que se aprobó el presupuesto se fueron temprano, cuando vieron que en el dictamen que no había ni etiquetados ni moches. Se fueron muy descorazonados, muy desconsolados. Entonces extrañan la robadera. Por eso le pedimos a la gente que nos ayude a retener la mayoría, para que el presupuesto se siga yendo a quien más lo necesita, a la enorme inversión social que tenemos en los programas del bienestar. Por eso queremos también retener la mayoría y tenemos la posibilidad de hacerlo. Por favor, continuamos con la siguiente pregunta. Sí. Muy buenos días. Martín Contreras, Eventos y Noticias. Preguntarle a Juan Carlos sobre la pandemia. Bueno, pues ¿qué se va a hacer desde el gobierno del Estado en un dado caso? Parece ser que la actuación de autoridades no ha sido suficiente aquí en el Estado. Hay carencias en cuestiones del rubro de salud. ¿Qué se pudiera hacer en el papel ya de gobernador? Y para Mario Carrillo, pues saber también qué se puede hacer desde la dirigencia nacional sobre el caso de Maru Campos. Sí, parece ser que por parte de las autoridades no se está actuando. Gracias. Sí, bueno, a ver, imagínense ustedes cómo hubiera podido el gobierno del Estado atendido la pandemia si los hospitales se hubieran concluido. Los hospitales que inició César Duarte y todas las clínicas de salud. Si no hubiéramos tenido ese grave endeudamiento, si no tuviéramos almacenes llenos de medicinas caducas actualmente, ¿sí? Si se le hubieran respetado los derechos laborales y las prestaciones a los médicos, médicas, a todos los enfermeros, enfermeras, todo el personal de salud, como debería ser, ¿no? O sea, toda esta deficiencia en el sistema, sobre todo en el sistema estatal de salud, se le debe a la corrupción. Todo eso es causa de la corrupción en la cual, pues quienes también buscan, alguna de las que buscan la gubernatura, pues fue cómplice, fue alcahuete. Y luego, para acabarla, el gobierno actual del PAN, en vez de coordinarse con el Instituto de Salud para el Bienestar, adherirse al Instituto de Salud para el Bienestar, pues para que haya una gran coordinación, no,
rechazan y deciden que se sigan poniendo obstáculos al avance de la cuarta transformación. Entonces, a ver, en primer lugar, me voy a dedicar a ampliar la infraestructura médica, ¿sí?, hospitalaria. Desde luego, hacer crecer el número de plazas médicas. Eso tiene que ver, están conectados, tiene que ampliarse el número de camas hospitalarias para que también se pueda ampliar el número de personal, el personal médico, asegurar el abasto de medicamentos. Vamos a tener brigadas de salud, de atención primaria a la salud. Vamos también a tener un plan emergente para la atención de otras epidemias como la diabetes y como la hipertensión arterial, la obesidad, o otras enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer, que no han sido atendidas de manera puntual por efectos de la misma pandemia. Ya se ve la luz al final del túnel con la aplicación de la vacuna. Son cientos de miles de vacunas que se aplican diariamente. Yo voy a ser el gestor también, desde luego, colaborador del gobierno federal en todo lo que esté a nuestro alcance para que todo el mundo esté vacunado, todas las personas estén vacunadas. Y desde luego, gobernar con honestidad. Esa va a ser la clave para mejorar la infraestructura médica. Quiero aquí subrayar que para la adhesión al INSABI vamos a tener en cuenta, en primer lugar, todos los derechos laborales y las prestaciones de los trabajadores y trabajadoras de la salud del gobierno del Estado, para que esta coordinación con el INSABI pues sea para bien también de su nivel de elevar su nivel de calidad de vida respecto a salud. Dirigente, le plantearon una pregunta, por favor. Pues de nuestra parte una exigencia a la actuación de las autoridades. Parece que nada más le están dando largas cuando está vinculada a proceso. Parece como que le están dando chance en la campaña. Yo creo que la justicia debería ser ciega. Debería haber una actuación oportuna por parte de las autoridades. Creo que no puede detenerse más esta investigación, aunque hay que decirlo claramente, a nosotros pues nos sirve que se esté exhibiendo a la candidata prácticamente como una prófuga de la justicia por actos de corrupción. A la gente le está quedando muy claro en Chihuahua de qué se trata esta elección: o es la transformación o es la corrupción. Pero de nuestra parte sí exigimos a las autoridades correspondientes a una actuación inmediata. Continuamos con la sesión de preguntas y respuestas, por favor. Sí, bienvenido Juan Barrientos, el resumen.mx. La pregunta para el dirigente nacional Mario Delgado. Coincido en el sentido de que la población percibe que tanto el PRI como el PAN, con estos antecedentes de corrupción, le han fallado a México. Sin embargo, algo que me sorprende fue lo ocurrido el año pasado en las elecciones en Coahuila y en Hidalgo, donde la gente decidió darle nuevamente, parece que perdonaron a estos partidos castigando a Morena, donde incluso en estados como Hidalgo, hasta el PRD ganó más alcaldías que Morena. Y luego en algunos estados como el norte del país, en Nuevo León, por ejemplo, se habla de que Morena pasó hasta una tercera posición, donde el Movimiento Ciudadano y el PRI están peleando la gobernatura. Baja California Sur parece ser que también tienen dificultades para obtener el voto. Querétaro, vaya, Chihuahua, Sonora, ahora parece que el Movimiento Ciudadano le quiere hacer un corralito a Morena y se une a la candidatura del PAN-PRD. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se explican ustedes este resultado electoral del año pasado? Y realistamente, siendo realistas, ¿qué está pasando en estos estados donde pareciera que la gente está perdonando al PRI y al PAN? No, ahora sí que, como dijo el ciego, ya veremos. Vas a ver que nos va a ir muy bien.
en los resultados. No, yo no creo que no creo que la gente esté perdonando al PRI y al PAN, la gente no se le olvida el daño que le han hecho al país, el saqueo al que sometieron a nuestra patria durante años y años. En el caso del año pasado, de Hidalgo y de Coahuila, hay que reconocer que tuvimos mucha desorganización como partido. Prácticamente no había dirigencia, andábamos ahí en el conflicto interno y eso tuvo costo, la organización de nuestro partido. Pero la otra también fue que le metieron mano los gobernadores, claramente, y ahí nosotros no tuvimos la capacidad de denunciar. Por eso ahora el presidente ha convocado a un acuerdo nacional por la democracia para que demos un salto definitivo y dejemos atrás estas prácticas tan vergonzosas en la historia de la democracia mexicana, de compra de votos, de carrusel, de ratón loco, de alterar urnas, de alterar actas, rellenar urnas, desviar recursos públicos, permitir dinero ilegal. Aquí parece que las campañas de ataques pues las están financiando con recursos del ayuntamiento de Chihuahua. Entonces todo eso debe tenerse. ¿Por qué? Porque hay una gran oportunidad en nuestro país. En julio del 2018 el pueblo de México dio una lección contundente de que queremos vivir en democracia, queremos dirimir nuestras diferencias por la vía legal, pacífica y en las urnas. De manera contundente fue la voz del pueblo de México. ¿Qué tenemos ahora? Además, un presidente que viene de la lucha por la democracia, un presidente con una profunda convicción democrática. Necesitamos dar el paso definitivo y es ahora, en el 21. Por eso el presidente ha convocado a los gobernadores a que no metan mano, a que dejen que la gente decida libremente, a que el pueblo mande, como aquí Juan Carlos se compromete, que en Chihuahua el pueblo mande. Pues sí, que el pueblo decida. Esa es una auténtica democracia. Entonces, si tenemos elecciones libres y transparentes, nuestro movimiento va a triunfar. Por eso celebro, por ejemplo, que haya, o que estamos esperando, que haya una actuación también oportuna de la Fiscalía General de la República ante delitos tan flagrantes como el que se está cometiendo en Nuevo León, donde están regalando tarjetas para comprar votos, o en Sinaloa, o en Guanajuato. Estos estados con gobernadores del PRIAN, de Movimiento Ciudadano, que nunca han sido demócratas. Piensan que las elecciones es el cochupo, es la tranza, es el reparto de dádivas, es la desviación de recursos, son las despensas, son los acuerdos en oscurito. No saben ir a una competencia democrática limpia, que es lo que nosotros estamos pidiendo. Y aquí también en Chihuahua pedimos que haya elecciones libres y transparentes. Y recordarles a todos aquellos que tienen la tentación de ver cómo le meten mano a las elecciones, que ya es un delito grave. Los delitos electorales en esta legislatura los votamos para que fueran delitos graves. Es decir, directo a la cárcel quien cometa un delito electoral. Porque queremos dejar atrás y para siempre las historias de fraudes en nuestro país. Gracias, damos paso. Tenemos dos preguntas más, por favor. Sí, rápidamente, Guillermo Hernández de Grupo BM Radio. Así rapidito, señor candidato, se habla del tema de la deuda pública, pero ¿tiene un estimado en cuánto quedaría al terminar el gobierno de Javier Corral? La otra pregunta sería, ¿cuál es el compromiso que hizo con los maestros? Este pasado sábado, el gobierno en Chihuahua le destina más de 20,000 millones de pesos a la educación, tanto al pago de las nóminas como evidentemente todos los gastos relacionados con el sistema educativo. Y finalmente, en el tema de los empresarios que tienen miedo que llegue Morena a gobernar Chihuahua, ¿cuál sería el mensaje que les daría? Gracias. Bueno, pues la deuda del Estado de Chihuahua es
el 80 y tantos % del presupuesto anual. O sea, rebasan los 60,000 millones de pesos. Ya si le ponen la deuda a corto plazo y las deudas con los proveedores que ya dijeron que no les van a pagar, ya anunció el gobierno del PAN que no les va a pagar, pues de ese tamaño es la deuda. Desde luego que nosotros vamos, los primeros pasos, bueno, va a ser un compromiso verdadero, ¿no? Es más, una ley de austeridad, que sea por ley la austeridad en el gobierno, que por cierto se presentó por los diputados de Morena de esta legislatura, y ahí la tienen arrinconada los diputados del PAN, ¿sí? Porque bueno, pues lo que les interesa es recibir cada vez más dinero. Vamos a poner en práctica. Los diputados de Morena van a votar esa ley de austeridad, pero aunque no esté esa ley, yo voy a tener un gobierno austero, ¿sí? Vamos a reducir los salarios, vamos a reducir los gastos excesivos, vamos a vender los activos como la flota aérea, el helicóptero que está ahora lo vamos a ocupar como una ambulancia aérea, y desde luego vamos a buscar un esquema justo para el gobierno del Estado, que haya una reestructuración de la deuda para que tener solvencia. Efectivamente, lo que tú hablas de la nómina educativa, bueno, del presupuesto para la educación, ya lo mencioné aquí, vamos a sensibilizar al gobierno federal para que haya un trato justo para Chihuahua, un trato extraordinario, porque estamos en esa situación. Y luego ¿cuál era la otra pregunta? El tema con los empresarios. No, bueno, pues las mejores condiciones para que haya mejores negocios, para que haya libertad en el comercio, libre competencia, ¿sí? Es de que no haya corrupción. No va a haber empresarios favoritos en mi gobierno, ningún empresario favorito. Las personas que trabajen en mi gabinete y en el gobierno no van a estar haciendo negocios con el gobierno. Si tienen un negocio, que pidan licencia de su negocio, o que quede muy claro que no haya ningún conflicto de intereses al estar como funcionarios públicos. La honestidad, la honorabilidad. Ahora, eso cualquiera lo puede decir, ¿sí? Pero yo sí tengo una trayectoria. Yo tengo 34 años trabajando como empresario, conozco muy bien el lenguaje empresarial. Entonces yo me voy a encargar de derribar ese mito de que la 4T está en contra de los empresarios. No es cierto, porque al eliminarse la corrupción, al haber piso parejo, al no haber empresarios favoritos, no moches, son las mejores condiciones para que haya mejores negocios. Sí, por favor, damos paso a una última pregunta, después vamos con la proyección del video y si hubiera tiempo vamos con una pregunta más. Por favor, quien levantó la mano fue el representante de la opción. ¿Qué tal? Buen día. Para Mario Delgado. Ahorita hablaba usted sobre que ya está la guerra sucia y que se están dando con todo. Hemos visto, pues, por ejemplo, declaraciones de candidatos panistas de que afirman de que Morena tiene un pacto con el gobernador del estado para entregar la gobernatura. ¿Qué opinión tiene usted al respecto de esas declaraciones? ¿Y es otra táctica para confundir a la gente o cómo lo ven ustedes? Yo creo que aquí nuestro candidato ha dejado claro al recorrer el estado que está haciendo un pacto con la gente, que fue a preguntarle a la gente sus principales necesidades. Se está reuniendo con todos los sectores de la sociedad en Chihuahua. Tuve la fortuna de que me invitó a una reunión muy provechosa con el sector empresarial. Entonces, en Morena nuestra alianza es con la gente, no somos más de lo mismo, y el cambio va a venir justamente por eso, de que va a ser el gobierno del pueblo y para el pueblo. ¿Crees que Israel Torrado vaya a votar por Juan Carlos Varela? Pues ojalá vote por nosotros. Bueno, continuamos por favor con la proyección del primer capítulo de Historia de Corrupción, Felipe Calderón. Si me ayuda, por favor, soporte técnico.
En 2006, Felipe Calderón llegó al poder después del fraude electoral más conocido de México. Como dicen en mi tierra, haiga sido como haiga sido. Con afán de legitimar su gobierno y apoyado por el PRIAN, declaró una falsa guerra contra el narco que trajo violencia y dolor al pueblo. Esto convirtió a Ciudad Juárez en una de las ciudades más inseguras, al tiempo que el crimen organizado tomó control de varias regiones de Chihuahua. Hoy, Felipe Calderón vuelve a nuestro estado para apoyar a Maru Campos, pero no olvidemos la historia oscura que nos hizo. Él, su cómplice Margarita Zavala y sus aliados destruyeron y lastimaron la frontera, acabando con la economía y miles de vidas. Calderón pretende engañarnos de nuevo y detener la transformación con Maru Campos. Es momento de defender la esperanza para recuperar la paz y seguridad que merece el pueblo chihuahuense. Este 6 de junio, hagamos una revolución pacífica en las urnas. Morena, la esperanza de México. Muy bien, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a tener más eventos en donde estará acompañándonos el dirigente nacional de Morena y esperamos contar con su presencia. Gracias. Gracias.